gracias por acompañarnos. Las tecnologías nos acercan, nos traen mucha más rápida la información, nos proyectan hacia mundos que de repente algunos no conocemos o que solamente lo conocemos porque manejamos algún tipo de información. Esta magia de la tecnología, gracias a este mundo de internet y de redes, nos permite tener esta mañana, en esta segunda jornada de nuestra Semana de Comunicaciones, a una gran invitada, esta vez vía Skype. ¿Quién es nuestra invitada? La voy a presentar en este momento, si me permiten voy a mencionar algo de ella. Ella es Patricia Castro Obando, una periodista y escritora muy reconocida. Desde el año 2006 hasta el año 2012 fue corresponsal en China del diario peruano El Comercio. Ella se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo una licenciatura en Literatura y Lingüística y posteriormente una maestría en Ciencias de la Comunicación con el máximo grado. Ha continuado estudios de especialización en Estados Unidos, Reino Unido y también China, entre otros países. Y desde el año 1994 hasta el año 2012 ha trabajado como periodista de Diario El Comercio y ha sido corresponsal de guerra en Afganistán en el año 2001 y también en Irak en el año 2003. Voy a dejarlos en este momento con Patricia Castro Obando, pero antes también está con nosotros nuestro coordinador Pedro Córdoba, quien va a manejar esta conversación vía Skype. Pedro, buenos días. Te dejo. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias. Buenos días, chicos. Buenos días, colegas, autoridades presentes. Bien, Patricia, mucho gusto nuevamente de poder conectarnos gracias a la magia del Skype, como bien dice Pedro. Y en esta ocasión, nuevamente, para hablar de un tema que yo creo que va a ser importante para nuestros estudiantes desde la visión de una peruana que radica hace buen tiempo en el continente asiático. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, que realmente es un privilegio poder de alguna manera tener un espacio para estar en contacto con los estudiantes, ¿no? que tanto nos llenan. Y gracias a todos por haberse levantado tan temprano, porque creo que en Lima es 9:48, ¿verdad? Sí, aproximadamente estamos en ese horario, son las 9:48, exactamente. Bueno, ahora es 10:48 de la noche. 13 horas de diferencia siempre ganan. O sea, yo vivo el futuro de ustedes. Estamos ya con la presentación del Presi, Patricia, a la espera de que tú me digas simplemente cómo mover la diapositiva. Estamos con la pantalla. En China es un planeta. Bueno, empiezo entonces rápidamente. China es un planeta, es un blog que yo tengo, es una página web que yo tengo que escribo en chino para público chino, pero esta página empezó con un blog en el Diario del Comercio que después fue cambiando de nombre y terminó con este concepto: China es un planeta. Y después que terminemos esta presentación, ustedes se van a dar cuenta por qué yo siempre digo que China es un planeta. Ok, sigamos. Vamos a la siguiente. Listo. Ya estamos en Internet en China. El Internet. El día de hoy vamos a ver algo verdaderamente distinto que ustedes imagino no han visto antes y que probablemente tampoco escuchen en otras ponencias de esta semana de comunicaciones, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir a mí saber qué pasa con el Internet en China, ¿no? ¿Qué cosa es el Internet en China? Yo les digo que de alguna manera es muy importante que ustedes siempre tengan referentes de otros lados. Creo que como periodistas es muy interesante, es primordial en sus carreras que rápidamente, después de graduarse, abandonen los localismos. Perú es el país de nosotros que queremos muchísimo, pero cruzando la frontera hay todo un mundo por descubrir. Y es importante que siempre tengan las miradas no solamente de adentro hacia afuera, sino es también claro que de afuera hacia adentro va a servir muchísimo para ustedes y por supuesto para todos los lectores. Esta vez vamos a hablar sobre qué cosa es el Internet en China. Vamos a la siguiente diapositiva. Listo, ya está. Ok. ¿Qué es lo que se dice del Internet en China, no? Lo primero que se dice es, ¿esta red existe? ¿Cómo es esta red? Yo siempre he estado preguntando a colegas que viven en Perú, en otros lados, y que no tienen mucho contacto con China. Incluso los que tienen cierto contacto con China, les pregunto por la red china, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan del Internet en China o de China, no? Y estas son prácticamente las conclusiones, las premisas que se manejan. Lo primero es
No existe, ¿no? Los chinos solo copian y clonan. No existe redes sociales en China, no existe el internet en China como algo propio de ellos, ¿no? Eso solamente se limitan a copiar. La segunda premisa es, no existe, ¿no? No existe porque el gobierno censura muchos sitios extranjeros. Entonces, no hay. La tercera premisa es, claro, existe, ¿no? Pero bloquean siempre los sitios por motivos políticos. Y la cuarta premisa es, existe, pero los chinos no están bien informados, ¿no? Bueno, estas son las premisas que se manejan de afuera hacia adentro. Vamos a la realidad. 591 millones de internautas tiene la red china. 591 millones de internautas, ¿no? De los cuales 464 millones utilizan sus celulares para conectarse. En un país de 1.350 millones de personas, tenemos a 591 millones de internautas, gente que está prácticamente conectada todo el tiempo en Internet. Vamos a ir viendo premisa por premisa, porque creo que de esa forma se pueden ir aclarando los conceptos. No quiero decir que todas las premisas sean erróneas. Lo que pasa es que pasa siempre en la vida que no todo es completamente cierto ni todo es completamente falso, ¿no? Lo primero, no existe, los chinos solo copian y clonan. Bueno, hace unos años esto sí se podía decir que tenía mucho sustento. Ya no. El Made in China ya no está funcionando, ya no es lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y lo mismo está pasando con las redes sociales chinas, con el Internet en China. Han pasado por 3 etapas que yo considero muy claras, ¿no? La primera etapa fue la clonación, es cierto. Todo lo que veían de afuera lo copiaban, tal y cual. La segunda etapa fue la adecuación, es decir, no solamente lo copiaban, sino en una segunda etapa se da el trabajo de adecuarlo a su propio mercado, porque de alguna manera esto les ayuda a tener más usuarios, ¿no? Y una tercera etapa, que es una etapa que acaba de empezar hace, creo yo, un año, no más, es la innovación. Están innovando muchísimos nuevos productos y plataformas. La foto que tienen ahí les recuerda. ¿Acaso no les recuerda Facebook? En Facebook cuando empezó, ¿no? La primera versión de Facebook. Bueno, esta página en 2005 fue paralela a Facebook, por supuesto, ¿no? Y se llamaba Xiaonei. Xiaonei significa dentro de la escuela, ¿no? Y era una página que usaban mucho los estudiantes de colegio, ¿no? Y ponían sus fotos, bueno, ese ya no es un estudiante de colegio, sino debería ser profesor, pero bueno, ponían sus fotos y enlazaban a sus amigos y hacían sus comentarios, tal igual que Facebook, ¿no? La página de Xiaonei realmente solamente clonaba, incluso se copió los colores, el formato, lo hizo una traducción burda del chino, nada más, ¿no? Pero eso ha sido la primera etapa. Sigamos. La segunda premisa dice: no existe, censuran sitios extranjeros. Bueno, esto también en parte es completamente cierto, ¿no? Ustedes ya deben de saber que en China hay una fuerte censura aplicada por el gobierno chino. Y otra cosa que es importante, que creo que ustedes no sé si saben, pero que todos los medios de comunicación están bajo el control del Partido Comunista. Es decir, el gobierno controla todos los medios de comunicación. Como si tuviéramos, no sé, ¿cómo se llama? Canal 7 con distintos nombres, ¿no? Solamente Canal 7. O el peruano con distintos nombres, pero solo el peruano. No hay participación de los inversionistas extranjeros, ¿no? De los medios extranjeros. No podría existir el comercio, por ejemplo, jamás. Entonces, un poco es por ahí la cosa. Y bueno, como el gobierno controla todos los medios, es cierto que censura muchos sitios extranjeros, ¿no? Porque de hecho no quiere ningún tipo de crítica. Ahora, hay dos sucesos importantes que han marcado la historia de las redes sociales en China. Esas son las revueltas en el Tíbet, que fueron en marzo del 2008, y las revueltas en Urumqi, en julio del 2009. En realidad son protestas, ¿no?, de grupos étnicos en esas dos fechas. Y fueron protestas muy fuertes, ¿no?, que en realidad se hicieron la gente comenzó a conocerlas, se hizo muy popular dentro de China, no porque, por supuesto, los medios oficiales denunciaron, sino porque se colaron por los medios no oficiales, es decir, por las redes sociales chinas, ¿no? Y entonces todo el mundo se enteró. Se colaron por Facebook, que en ese momento sí funcionaba aquí, por Twitter y otras redes extranjeras. Y bueno,
Eso fue lo que pasó y entonces buena parte del público chino y claro, se hizo muy popular, se difundió lo que había pasado en el Tíbet y en Urumqi, que básicamente son etnias que están a favor, en contra de lo que es el gobierno chino y la censura. ¿Qué hizo el gobierno chino? Entre marzo del 2008 y julio del 2009 desapareció Facebook, Twitter, YouTube, Blogger, WordPress, Foursquare y así sucesivamente. Fue liquidando uno que otro, fue prácticamente bloqueando todo el acceso a todas estas cuentas, ¿no? Y fueron exactamente en estas fechas. Sigamos. La tercera premisa dice, existe pero bloquean sitios por motivos políticos. Bueno, anteriormente ya lo dije, es cierto. Debido a estos dos hechos importantes, el gobierno chino comenzó a bloquear todos los sitios extranjeros, porque por supuesto daban muchas críticas, ¿no?, al gobierno, a la censura, reportaban sobre lo que pasaba con las etnias minoritarias que estaban contra el gobierno. Y bueno, la gente se enteraba a través de plataformas virtuales, entonces eso es completamente cierto. Pero hay un tema que poco se habla en el extranjero, ¿no? China no solamente bloquea las plataformas extranjeras por motivos políticos. Es más, yo diría que no las bloquea necesariamente por motivos políticos. ¿Saben por qué las bloquea? Las bloquea por beneficios comerciales. Y les voy a explicar más adelante por qué. ¿Por qué bloquea especialmente las plataformas occidentales? Por un tema básicamente comercial, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había contado que en un primer momento hay una aparición de clones, ¿no?, y un productos rediseñados? Es decir, comienzan a clonar Facebook, a clonar Twitter y todo esto, los desarrolladores chinos. Pero inmediatamente en el momento que el gobierno ordena y bloquea todos los sitios extranjeros, el campo queda libre. O sea, tienes ahí ya un montón de público cautivo que ya conoció qué cosa es Facebook, qué cosa es Twitter, cómo se usa, qué se requiere, y de pronto sacas a los gigantes del partido. Tienes que darle, por supuesto, un sustituto. Y este es el momento preciso para que todas las compañías chinas, que de alguna manera también tenían servicios muy parecidos, habían clonado, porque Facebook no tenía un clon, tenía como 20 clones, cada uno más parecido o menos parecido. Igual con las otras plataformas occidentales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es un momento preciso para que todas estas compañías chinas pasen de la clonación a la adecuación. Estas compañías aprovechan muy bien el momento y comienzan a crecer. Toman el lugar que ya habían marcado los gigantes, ahora que ya no estaban ahí en el juego. Eso fue muy bueno por ello. Toman al público cautivo, a la gente a los usuarios que ya tenían estas redes y que no estaban totalmente convencidos, pero no había otra cosa, pues, ¿no? Y bueno, eso es magnífico para ellos. Acá pongo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la aparición de clones y productos rediseñados, ¿no? ¿Quién es el primer sitio chino que comienza a rediseñar los productos? Es Weibo, que más adelante les voy a explicar de qué se trata. En realidad, para hacer las cosas más sencillas, les diré que es el Twitter chino, como se le conocía antes. Y bueno, pero también no solamente se quedan en la adaptación, sino también van un paso más allá y comienzan a innovar. Y es el caso de otros ejemplos como Weixin, que es WeChat, ¿no? Que me parece que ustedes usan WhatsApp, ¿no? Pero aquí no se usa, aquí se usa esta plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando las plataformas occidentales van a coexistir en un primer momento, en el 2005, en el 2008, con los clones chinos, ¿no? Pero los clones chinos necesitaban, ¿qué? Tiempo y permanencia para poder desarrollarse. Junto a las plataformas occidentales no se iban a poder desarrollar. Por eso el gobierno prácticamente saca del camino a los gigantes para darles espacio. Y entonces vienen un montón de beneficios económicos. Vamos a la siguiente. La cuarta premisa es, existe, pero los chinos no están bien informados. Les diré, personalmente, yo he vivido en 5 países, ¿no? y tengo un contacto muy cercano con 4 culturas. Y nunca he conocido a nadie mejor informado que un chino. ¿Será quizás porque su idioma es tan complicado que le obliga a entrar a otros canales? Pero no hay nadie más informado que los chinos. Entonces, cuando viene el tema de que el gobierno controla todo el poder, controla los medios de comunicación, controla las vías de información,
y surgen las plataformas digitales. Las plataformas digitales se vuelven como un canal necesario para interactuar entre los chinos, para difundir, intercambiar información y todo tipo de materiales. Entonces, de hecho, rápidamente, más rápido que creo en cualquier parte del mundo, no lo sé, pero aquí fue un despegue total, ¿no? Las plataformas digitales crecieron de una manera increíble en meses. Y tengo cómo probarlo, ¿no? Acá tenemos, más adelante les voy a mostrar el sitio web de Thomas Crampton. Thomas Crampton es un periodista que tiene varios años en China, que ha hecho lo que nosotros llamamos una torta, ¿no? Una comparación entre las plataformas occidentales y las plataformas chinas, ¿no? Y sus pares chinas. Pueden verlo claramente en la página web de Thomas Crampton, pero también aquí. La siguiente, por favor. Esta es la torta del esquema. La parte de afuera, la cinta roja, ¿no? La circunferencia roja, son las funciones, ¿no? Y de afuera para adentro están, por ejemplo, en el círculo concéntrico, las plataformas occidentales. Y en la parte interior están las plataformas chinas, ¿no? He puesto, Craft no solamente pone algunas plataformas chinas, pero hay muchísimas. Aquí solamente se ha elegido, Crafton ha elegido las mejores, pero hay muchísimas. Es que nosotros no salimos del Twitter, pero los chinos no podrían. O sea, los chinos tienen muchísimas plataformas de acceso, ¿no? Cada una de las plataformas occidentales que está bloqueada en China, porque casi todas las occidentales están bloqueadas, salvo LinkedIn. LinkedIn no está bloqueada porque, oh, milagro, tiene un convenio con el gobierno chino, ¿no? Pero todo el resto sí está bloqueado, ¿no? Y tiene sus pares extranjeros, sus pares nacionales, sus pares locales, ¿no? Y de alguna manera el internauta chino no siente ninguna necesidad de buscar la plataforma, entre comillas, globalizada. Es más, cree que no está globalizada. O sea, cuando hablas con el internauta chino, ellos siempre piensan que el peso de Occidente es demasiado fuerte y que está prácticamente en una sola cultura, aunque eso no es global. Sigamos. Ahora, vamos de esa torta, me voy a fijar solamente en 4 modelos para que de alguna manera esto sirva para ver el tema de comparación. Ok, yo les decía, ¿qué cosa tienen ustedes? Bueno, ¿qué tenían? Porque me parece que ya falleció, ¿no? El Messenger de Hotmail. Bueno, eso en mi época usábamos mucho en Lima, pero los chinos lo que tienen es ahora QQ, que es este pingüinito que ven arriba del símbolo del Messenger. Bueno, si ustedes ven los otros cuadros, siempre pongo versus, pero ahí no pongo versus. ¿Por qué? Porque estas dos plataformas, la extranjera y la nacional y la local, han coexistido hasta que ya prácticamente no es muy utilizado Messenger, pero sí es un gran preferido en China, ¿no? Aunque QQ ganó muy buena parte del mercado. Lo mismo ha pasado con otras plataformas, no ha pasado lo mismo con otras plataformas, ¿no? Estas dos lograron coexistir. Y esto también hay que decirlo porque Microsoft tiene una relación muy estrecha con el gobierno chino. Y entonces por eso su plataforma sobrevivió, que no pasó con las otras plataformas. Por ejemplo, Google versus Baidu. ¿Qué tenemos en el extranjero cuando alguien necesita algo? ¿Qué busca? Google. El motor de búsqueda preferido en muchas partes del mundo. ¿Qué buscan los chinos? Baidu. Por supuesto, Baidu es una herramienta que ya vamos a conversar más adelante, muchísimo más amplia que Google. Y en China completamente, ¿no? Por supuesto. Tiene a Google más muchísimas cosas que no tiene Google. Pero Google no pudo, en realidad, hasta hace muy poco estuvo en China, pero tuvo muchas dificultades y al final tuvo que retirarse, se fue hasta Hong Kong, y de ahí ya prácticamente no ha podido volver a ingresar. Lo mismo ha pasado con Renren y Facebook, ¿no? Les contaba que hasta el 2008 tuvimos Facebook. Yo tenía Facebook en el 2008, recuerdo, acceso a Facebook. Y pues que se fue, esa plataforma que yo les enseñé en un primer momento, ¿no?, que era para el colegio, se transformó en Renren. Renren en sí no significa personas, de persona a persona, ¿no? Que es más o menos como Facebook. Es más o menos la traducción. Pero Facebook ya no está, y ahora está Renren. Renren ocupa exactamente el mismo lugar que ocuparía Facebook. Y una cuarta batalla perdida es la de Twitter y Weibo, ¿no? Ustedes tienen, en Occidente se maneja el Twitter,
pero el Twitter estuvo hasta el 2009, nada más que fue bloqueado, y entonces entró rápidamente el Weibo, bueno, muchísimas plataformas. Weibo significa Twitter en realidad, mensaje corto, es la traducción. Y tomó el mercado, ¿no? Vamos a verlo individualmente porque creo que esto es bien simpático, un poco para que vean las características de estas plataformas que les estoy conversando. Por ejemplo, QQ, ¿no? Vamos a ver unos datos que creo que los pueden convencer más. QQ es un servicio de mensajería instantánea, ¿no? Tiene 178.194.935 usuarios hasta el día de ayer. No sé cuánto será el día de ayer, no lo he visto. La mayor parte de sus usuarios son jóvenes chinos, ¿no? Comprendidos entre alrededor de los 18 a 25 años, ¿no? Tiene 798 millones de cuentas activas. Solamente voy a reportar las activas. Mueve más de 100 millones de cuentas al día. En 1995 fue el lanzamiento de este QQ, pero realmente ha ido en paralelo, como les conté, con Messenger, ¿no? Lo importante de QQ es que tiene todas las funciones de Messenger, pero además permite descargar programas, crear fondos de pantalla, buscar protectores de pantalla, crear álbumes de fotos, bueno, claro, encontrar amigos, en chino, en inglés, en francés, en español, si lo quieren buscar, en alemán, en coreano, en japonés, brinda ese servicio. Porque no se ha quedado solamente en chino, sino se ha ido expandiendo. El caso de QQ es bien interesante porque empezó a hacer un clon para después adaptarse y hoy está empezando a innovar. La siguiente plataforma china que quiero hacer mayor referencia es Baidu, ¿no? Ustedes tienen la referencia de Google. Bueno, Baidu es más que Google. Baidu en chino significa 100 veces. Es un motor de búsqueda inmenso. Tiene 740 millones de páginas web, 80 millones de imágenes, 10 millones de archivos multimedia. Y eso solamente les estoy hablando los que han sobrevivido, pero el gobierno chino ha censurado un montón. Imagínense si el gobierno chino no censura. Tendría por lo menos 3 o 4 veces más de lo que les estoy reportando en estos momentos, ¿no? Fue lanzado en 1999 y bueno, también permite archivos de audio, ¿no? Música pop china. Y tuvo esta guerra con Google hasta que finalmente Baidu logró ganar y Google salió de escena, ¿no? Lo que hace Baidu es aplica mucho la censura proactiva. Ellos mismos se censuran. Antes que lo censure el gobierno, ellos mismos se censuran, ¿no? La tercera plataforma es RenRen. Ya les había dicho que era como el Facebook. Bueno, RenRen nació como Xiaonei, sitio web del colegio, así se llamaba al principio, hasta que se transformó en RenRen, ¿no? Se despegó bastante de Facebook. No puedo decir que ha innovado, en realidad yo no encuentro mucha innovación todavía, pero sí una adaptación. Es decir, cuando hablo de estos 3 etapas, quiero dejar claro que lo nacional es simplemente la copia, tal cual. Unos pequeños cambios, pero tal cual. Mientras que la adaptación es no solamente es copiar, sino adaptar al mercado, a ver los usuarios qué requieren, qué necesitan mis usuarios, qué les puedo dar yo que me ofrece la plataforma occidental, ¿no? Y la innovación, bueno, todavía algunas plataformas chinas están en eso, pero la mayoría no. RenRen tiene 160 millones de usuarios registrados, 31 millones de usuarios activos por mes, y en el 2011 salió a bolsa en Nueva York, y bueno, hace muchísimo dinero, ¿no? Tal igual que Facebook, y solamente en un solo país, lo increíble. Y al costado tenemos el ojito ese que parece, sí, pues un ojito, ¿no? Es Weibo. Weibo, en realidad, la traducción de Weibo es microblog, ¿no? Mensaje corto. En China hay variedad de Weibos, pero yo he elegido este porque es el Xinglan Weibo, es el más popular, ¿no? Nació en el 2009, y lo interesante es que cuando nació Weibo, nació muchísimo mejor que Twitter. No era Twitter, Weibo era la fusión entre Twitter y Facebook, ¿no? Así nació, prácticamente tenía un montón de servicios que no ofrecía Twitter, que ofrecía Facebook, pero los integró en su plataforma, ¿no? En el 2012 se hizo tan popular que el gobierno ordenó el registro obligatorio de los nombres reales a los usuarios, ¿no? Cosa que no le gustó a nadie, pero era la única forma de tener una cuenta. Actualmente son 503 millones de usuarios registrados, 100 millones de mensajes por día, y está disponible en inglés y chino. Recién en inglés, desde el año pasado. Vamos a la siguiente.
Y este es el recién llegado. El recién llegado se llama Weixin, pero en español o en inglés se llama WeChat, ¿no? Ustedes, como les digo, usan, me imagino, WhatsApp, pero en China WhatsApp está bloqueado, qué raro, ¿no? Bueno, para darle, por supuesto, espacio para que Weixin crezca, ¿no? Y Weixin ha crecido de una manera increíble. Fue lanzado en el 2011 y rápidamente tuvo muchísima popularidad en China, ¿no? Tiene, por supuesto, servicios de mensaje de texto y voz para celulares. Está muy conectado a los teléfonos inteligentes. Tiene 100 millones de usuarios, 300 millones, dentro de China tiene 300 millones de usuarios. Y fuera de China se calcula que son 100 millones de usuarios, ¿no? Y el líder de los que están afuera es Lionel Messi, el jugador, porque China lo contrató para que liderara esta campaña. Entonces él tiene su Weixin y le escribe a los internautas chinos, ¿no? Porque como creo que se han dado cuenta hasta ahora, este es un tremendo negocio. Vamos a lo siguiente. Vamos a las conclusiones. Yo creo que ya con esto ha quedado bastante claro, ha sido un panorama muy rápido a lo que es el Internet en China. Pero lo más importante es precisar que el Internet en China no crece, sino evoluciona, ¿no? Cambia. Es increíble la rapidez con cómo las plataformas chinas están avanzando, ¿no? Cuando yo veo la comparación entre las plataformas chinas y las occidentales, siempre pienso que las occidentales avanzan muy lentamente. O sea, en China no solamente que aparezcan más plataformas, sino que cada una de ellas evoluciona, cambia. Lo que ves hoy, probablemente no lo veas el próximo mes. Ya le añadieron un nuevo servicio, ya cambiaron un nuevo diseño. Están en la búsqueda de crecer y mejorar, ¿no? Esto creo que está muy conectado con lo que es la economía en China, cómo se vive en este país, el ritmo del país, ¿no? Y el ritmo de los chinos. Otro punto importante es este desarrollo tan rápido de cual les hablaba, ¿no? Clonación y adecuación. Ya no están en clonación, ya no clonan los chinos, o sea, al contrario, prácticamente ya no copian. Y en las redes sociales se nota eso bastante, ¿no? Cuando les digan que los chinos copiaban, cuando dicen, qué huevos el Twitter chino, era el Twitter chino, ya no lo es. Han pasado rápidamente a esta etapa de la innovación, muchas de las redes, y algunas de ellas ya están en la innovación. Eso es increíble. En menos de 6 años ellos han logrado hacer todo este proceso que a Occidente le ha tomado por lo menos 2 décadas. Otra cuestión que creo que es importante señalar es que hay un factor coyuntural que produce este crecimiento, ¿no? ¿Por qué crece tan rápido y por qué se hacen tan populares y por qué se consigue tanto éxito? Por el bloqueo de los países extranjeros, por supuesto. Si yo saco de escena a los grandes jugadores, les doy tiempo y les doy espacio a mis pequeños jugadores para que crezcan. Claro, algún día traeré a los grandes jugadores nuevamente, pero ya no, me pregunto, ¿acaso tendrán el mismo éxito? Ya mis jugadores nacionales, es decir, mis plataformas locales, ya han conquistado todo el mercado chino, ¿no? La cantidad de usuarios. Eso es muy, muy interesante. Y este bloqueo ha permitido el avance y el mejoramiento y el fortalecimiento de las herramientas chinas. Y de otra forma, hubiese sido muy complicado. Imagínense qué hubiese pasado en Perú. O sea, ¿cuántos desarrolladores tenemos que tienen un servicio parecido a Twitter de Perú, ¿no? Hechos en Perú, o algo parecido a Facebook, ¿no? Que tenga el mismo servicio, digo, no una copia. No, creo que no existe, o si existe, pues no debe ser tan popular. Y bueno, otra cosa es que creo que es muy importante, es que las herramientas digitales, porque son tan interesantes, tan importantes, tan claves en China, porque son motores de cambio, son canales de intercambio de información y de discusión. En China el tema de la censura impide eso, impide el tema de la discusión. Si el gobierno controla todos los medios de comunicación y controla todos los canales, es cierto, el único que le queda a los chinos es los canales digitales que les permiten la discusión. Por eso creo que los medios sociales chinos, para terminar, no son el reflejo en el espejo de sus pares occidentales. Lo fue en algún momento, pero ya no lo son, ¿no? Han emprendido una larga marcha, ¿no? Buscando su propia identidad. Hacia allá están yendo, ¿no? Ya están, la mayoría de estas plataformas están completamente adaptadas y ya varias en proceso de innovación. Vamos a la siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esta charla les haya servido, porque siempre es importante tener una mirada desde el otro lado y de alguna manera les
represente algún tipo de curiosidad. Ahora me gustaría mucho escuchar algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Un fuerte aplauso para... Un aplauso para Patricia. Muchas gracias, Pati. Efectivamente, como lo ha mencionado en ese momento Patricia, después de esta gran exposición, vamos a darle pase a todos ustedes para, si es que desean tener o tienen alguna pregunta en todo caso. Pedro, adelante, por favor. Bien, agradecemos nuevamente a Patricia por esta presentación, que yo creo que de alguna manera ha quitado ciertos prejuicios que se tiene, sobre todo con la visión de lo que se hace en China. Y voy a tomar en este caso la primera pregunta, Patricia, luego de haber escuchado tu interesante ponencia, y básicamente es lo siguiente: dentro de este panorama tan interesante del desarrollo, de la evolución china, ¿cuáles son, digamos, en tu opinión, las tareas que debería tener en cuenta o a mejorar, digamos, para no decir las falencias, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que tú podrías señalar como críticos todavía o a trabajar, en este caso, dentro de lo que es el Internet en China? Bueno, creo que el primer gran obstáculo, la primera gran muralla de China, yo he trabajado 5 años como corresponsal en China y bueno, también he hecho 2 guerras, pero les aseguro, nada es tan difícil como ser corresponsal en China. Y el tema es la censura. La censura es la gran muralla de China, ¿no? Prácticamente es imposible realizar coberturas abiertas aquí en China, es muy, muy complicado conseguir fuentes y todo eso. Y el Internet en China y todo lo que es las herramientas digitales también la sufren, porque tienen como un límite, ¿no? Hasta que no critiquen al gobierno. Si critican al gobierno, inmediatamente al gobierno la censura, las desaparecen, como si tuviera una varita mágica, las desaparece y detrás de ellas se van millones y millones y millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando con las herramientas chinas? La mayoría de ellas es autocensura. Eso parecía que no importaba antes, ¿no? Pero los nuevos jóvenes chinos, que son más globales, por supuesto, ya se están dando cuenta, ya están viendo que hay un mundo más allá de sus propias redes, donde todo el mundo se critica, donde especialmente critican al gobierno y a sus líderes, ¿no? Ellos mismos también inician este mismo camino de búsqueda. Entonces, los propios desarrolladores chinos están sintiendo que van a perder en el futuro muchos usuarios, porque de alguna manera no pueden satisfacer esta demanda de los jóvenes, ¿no? Búsqueda de información que no esté censurada. Y creo que esa es una de las grandes tareas, uno de los grandes retos que enfrenta el Internet en China, ¿no? Cómo manejar el tema de la censura. Y sigo ganando dinero, pero ¿cómo manejo el tema de la censura? ¿Cómo hago para que el gobierno no me censure? ¿Hasta dónde voy? ¿Qué cosas es lo que permito en mi plataforma? Por supuesto, con el tema de que voy a ganar más dinero, porque se mueven millones, verdaderamente millones por cada una de estas plataformas. Bien, por favor, si alguien tiene una pregunta para poder comenzar con la rueda de preguntas de los alumnos. En tanto van elaborando sus preguntas, una segunda pregunta que podría plantearte, Patricia, en función, ¿cuál es la visión entonces que crees tú desde el lado peruano, desde tu visión como latinoamericana? ¿Cuál crees que es la visión que tienen los chinos de Latinoamérica en el aspecto del uso de las tecnologías? Si nosotros teníamos esos prejuicios sobre el límite que tienen los chinos en el acceso a Internet, ¿cuál es la visión que tienen en China desde tu experiencia como latinoamericana radicada allá? Es muy interesante porque eso permite ver la otra mirada, ¿no? Cómo nos miran desde afuera. Y una de las preguntas comunes que siempre recibo es, ¿por qué todo el mundo usa Facebook? Y yo le digo, porque Facebook está bien, que tu país no puede inventar nada. Y de verdad que eso te cuestiona, pues, ¿no? Que tu país no puede inventar nada. O sea, no hay desarrolladores en tu país que puedan hacer una herramienta que sea buena para tu país, para la gente de tu país, especialmente según su cultura, su forma de vida, sus servicios, sus necesidades. Porque todos tenemos que... Yo le digo, no, pero es que somos globales, ¿no? Si estamos en Facebook, podemos conectarnos con todo el mundo. Y regresa la misma pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Y tu país no puede crear eso? Entonces siempre ellos también tienen ese prejuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre todos debemos seguir lo que hace un motor de búsqueda, digamos, transnacional, internacional.
por qué los países, por ejemplo, o por qué Perú, o los países latinoamericanos, o las regiones, o digamos ya algo más preciso, ¿no? No sé, Hispanoamérica. ¿Por qué no se pueden crear cosas regionales que de alguna manera marchen en forma paralela? Eso es los prejuicios que vienen de afuera, ¿eh? Esos son las miradas que tienen los chinos. Bien, Patricia, en estos momentos se va a plantear una alumna una pregunta. Evelyn Sánchez. Prado Sánchez. Una pregunta, justo con lo que el profesor Piscoya preguntó al principio, cuáles eran las limitaciones del Internet en China. Mi pregunta es, ¿qué limitaciones has tenido tú como corresponsal en China a la hora de ejercer tu trabajo? Ay, muchísimas gracias. Muchísimas. ¿Tienes un día para escucharme? Muchísimas. Bueno, reportar en China es realmente difícil. ¿Sabes por qué? Porque los medios de comunicación todos pertenecen al gobierno. Entonces, los únicos canales que para afuera son, por supuesto, los corresponsales extranjeros que China tiene que admitir, porque es un convenio internacional. Entonces se le da espacio a los corresponsales. Pero ¿qué pasa si todas tus fuentes repiten lo mismo? Por ejemplo, sobre un caso, yo tengo que entrevistar a unos investigadores. Por supuesto, nosotros siempre tratamos de ser equilibrados, ¿no? El pro y el lado negativo y el lado positivo de este hecho. Pero en China nunca vas a encontrar, muy difícil que encuentres a alguien de nivel variable sobre el lado negativo. Y todos los del lado positivo te repiten exactamente el mismo discurso. Como si los hubieran pasado por email para que todos digan lo mismo. Y por más que intentas, no encuentras el otro lado. Y no tienes acceso a información. O sea, primero, que toda la información está en chino. Entonces, cuando yo llegué aquí, fue muy complicado, porque si no manejas bien el chino, y digo manejar bien, eso significa leer caracteres, no solamente hablar 3 palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas información? ¿Cómo entrevistas a la gente si no hablas chino? Si no conoces la cultura. Y la gente de por sí tiene muy marcado el tema de la censura, entonces sabe qué decir y sabe qué no decir. Es muy complicado si en China encontrar el otro lado. Pero quienes realmente lo tienen más difícil es, bueno, yo soy prensa, siempre he hecho solamente prensa, pero los colegas de televisión, en cuestión de imágenes, por ejemplo, CNN está bloqueado aquí, no tiene un corresponsal, pero no tiene una oficina, no tiene un estudio de grabación. ¿Por qué? Porque se controla mucho las imágenes, simplemente todos los que saquen imágenes de China deben pasar primero por una censura del gobierno, que aprueba qué sale y qué no. Y hay otra cosa interesante, ¿no? A fin de año, las visas de los periodistas se renuevan cada año. Entonces, a fin de año, a veces te da un poco de miedo, ¿no? Porque vas al buró encargado de renovar tu visa y mira tu libreta, ¿no? A ver qué cosas has hecho bien, qué cosas has hecho mal, qué has publicado, qué no has publicado. Y ellos deciden si te renuevan o no. Y ya hay varios corresponsales extranjeros que no les han renovado la visa, ¿no? Entonces, por todos lados se encuentran un montón de problemas. Gracias. Bien, Patricia, una consulta. Con respecto ya a las redes sociales que tú has señalado que son el paralelo a las occidentales, ¿son de uso solo en China o también están, digamos, en países cercanos, Corea del Sur, no sé, Tailandia, Nepal, todos los países que de alguna manera rodean al gigante asiático? Bueno, ustedes saben que los chinos están por todo el mundo, ¿verdad? Y también creo que ya me parece que yo estoy en julio en Perú y he visto la gran influencia de los confucios y esta fiebre por estudiar chino que hay. Y todo eso, y bueno, y China que compra todos nuestros principales recursos, tanto que hasta el ministro le quiere prender una velita. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que en un primer momento las redes sociales solamente se manejaban dentro del país, pero las comunidades chinas en los países asiáticos comenzaron también a manejar estas redes sociales, ¿no? Sin embargo, debido a la nueva gran fama de China, y todos esos jóvenes que están aprendiendo chino también están usando, no necesariamente chino, también están usando estas plataformas, ¿no? Y ahora que China, las plataformas se están traduciendo a otros idiomas, como el caso de Weixin y Weibo, que tienen servicios hasta en español, ya están penetrando otros países, otras culturas. De alguna forma se están extendiendo, pero ellos siempre van a tener esta gran limitante, ¿no? El tema de la censura. Bien, tenemos una pregunta acá de un alumno, Gianfranco.
Patricia, una consulta. Ante todo, buenos días de acá. ¿Cuál es el manejo, cuál es la influencia del Estado con respecto a las redes sociales, a la publicidad? O sea, si bien es cierto, las redes sociales como por ejemplo el Facebook de China o el Twitter de China son espacios donde la gente habla de lo que cree, o sea, el pensamiento, las ideas propias de una persona. ¿Cuál es la influencia del Estado chino con respecto a ese tipo de pensamiento y a la censura que tiene con respecto a las redes sociales allá? Eso sabes que es sumamente interesante lo que pasa en China con el tema de las redes sociales, ¿no? En un primer momento, yo pienso que el gobierno nunca verdaderamente le tomó la importancia a lo que significaba las redes sociales. Es decir, cuando las redes sociales surgieron, el gobierno pensó, es un jueguito más. Nunca se dio cuenta cuánto podía influenciar las redes sociales en la gente, en la población china. Te cuento un caso que marcó precedente en China, ¿no? Una chica, una manicurista, ¿no? Una manicurista muy joven, 18, 19 años, de esos que hay un montón en China, que vienen de las zonas rurales a trabajar a las ciudades, ¿no? Y estaba trabajando en uno de esos, les digo como baños turcos, ¿no? Y de pronto le tocaba, por supuesto, no hacerle toda la manicura y todo esto la llaman para hacer ese servicio y tiene que hacerlo a un chino que se notaba que era muy importante, pero que estaba sumamente borracho, ¿no? Bueno, el tipo trata de abusar de ella, pero como estaba tan borracho, la chica no se deja, por supuesto, y lo que hace es le clava la tijerita, en la yugular, en el momento que se está defendiendo, y lo mata, ¿no? Viene otro chino que también se estaba yendo así de borracho, ¿no? Y la china también lo hiere, pues, ¿no? En un intento de protegerse porque la quería violar. O sea, inmediatamente, eso en China, si no existen las redes sociales, eso en China es muerte. O sea, esa China, cualquier ciudadano que mata, incluso en defensa propia a otro, va por su vida. O sea, en China hay una regla, ¿no? Tu vida por otra vida. ¿Y cómo iba a demostrar de ella que había sido en defensa propia? ¿Saben por qué? Porque había matado, ella no lo sabía, ¿no?, a un gran funcionario de la ciudad, muy, muy importante, un tipo muy, muy importante. Y por supuesto el gobierno lo iba a proteger, ¿no? Entonces lo normal hubiera sido que mandaran a la pobre china al calabozo, que la mataran 3 días después. Pero alguien colgó la historia en las redes sociales. Rápidamente los chinos comenzaron lo que se llama el efecto racimo, ¿no? Y claro, yo les acabo de decir que hay como 700 millones de chinos. Bueno, eso pasó hace unos 3 años, ya la mitad. Pero aún así, ¿no?, comienzan a reduplicar el mensaje y los chinos comienzan a indignarse. ¿Cómo es posible que se quiera? Ya, bueno, la pobre niña la policía ya se la había llevado, ¿no? Entonces la gente comienza a preguntarse, ¿cómo es posible que arresten y quieran matar a una chica que se está defendiendo? Y que encima está defendiendo, entre comillas, su honra. Y esa crítica es tan fuerte de la población, la gente comenzó a hablar, no solamente en una ciudad donde pasó, que es una ciudad que queda a unas 4 horas de Beijing, sino que en toda China comenzó esta historia a dar vuelta, ¿no? Solamente en las redes sociales, ¿no? Y fue tan fuerte la presión que el gobierno tuvo que ordenar a los medios de comunicación, primero, abordar la noticia, es decir, publicar la noticia. Y segundo, la presión fue tan fuerte, siguió siendo tan fuerte, que el gobierno ordenó investigar el caso, ¿no?, y traer los videos. Y bueno, sí, lo había matado en defensa propia. Claro, ustedes dirán, bueno, pero tampoco, ¿cómo lo van a matar? Pues no, si pudiese haberlo empujado, cosas así, ¿no? Pero bueno, son situaciones. Y al final esta chica quedó libre por una presión de la masa. Eso jamás había pasado antes. Jamás alguien que no tenía ningún tipo de poder político, que no tenía nombre, que no tenía dinero, jamás pudo haber sido liberada si no hubiese contado con el apoyo de la población. Y estamos hablando 100 millones de personas reclamándole al gobierno por eso. Entonces, a partir de entonces el gobierno comienza a darse cuenta qué importante es esta red, ¿no?
Y ahora el gobierno toma mucho en cuenta las opiniones a través de la red. Es como un termómetro, ¿no? Lanza algo y ellos también lo ponen en la red porque quieren ver cuál va a ser la reacción de la gente, ¿no? Es muy interesante, porque en China, de afuera hacia adentro siempre se cree, no, este es un gobierno dictatorial, acá se hace todo lo que dice el gobierno y nada más. Esa es la impresión de afuera hacia adentro. Bueno, les digo que no es exactamente así. El gobierno vive todo el tiempo pendiente de qué cosa quiere la población y cómo complacerla. Y no porque sea un buen gobierno exactamente, sino porque es la población quien tiene el gobierno ahí. El día que la población no quiere, el gobierno chino lo saca. Son demasiado chinos, son demasiado fuertes. Entonces, digamos que hay un impacto dual, ¿no? Lo que pasa con la población no se refleja en la red, ¿no? Y el gobierno, de alguna manera, si sale a la red, el gobierno inmediatamente manda a sus policías, a sus investigadores, a sus medios a cubrir y todo eso. A mí me parece muy interesante ese tema. Gracias. Bien, Patricia, una vez más agradecerte por tu participación. Yo creo que realmente es un planeta China, por lo que tú nos has descrito en esta exposición. Una vez más agradecerte tu participación con nosotros, con la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola en este evento Comunícate 2013. Esperamos nuevamente estar en contacto contigo y que en algún momento también nos visites de manera física y no solamente virtual. Estás cordialmente invitada siempre. Te agradezco a nombre de mis alumnos que por favor le van a brindar un aplauso a nuestra ponente. Muchas gracias, Patricia. ¿Y algo para decir? Sí, yo solamente quiero decir una sola cosita, ya que tengo este privilegio de poder dirigirme a estudiantes de comunicación. Un solo consejo, porque un consejo hasta de un conejo, ¿no? Salgan del Perú. Al menos 1 año, 2 años, 3 años, pero salgan, tienen que salir. Tienen que mirar el mundo fuera del Perú. Tienen que interactuar con otras culturas. Hay un mundo increíble más allá de las fronteras. La gente, yo he vivido con 3 culturas diferentes y he vivido porque hasta me he casado con un musulmán en algún momento. Y les digo que uno solamente llega a entender la perspectiva del otro cuando se introduce en una cultura distinta a la tuya. Y entonces te vas a dar cuenta que todo lo tuyo y todo lo de ellos no necesariamente es bueno y malo, simplemente es distinto. La única manera que van a lograr abrir sus ojos y sus perspectivas es saliendo, mirando el Perú desde afuera. Lo van a querer mejor, lo van a valorar mejor y van a crecer como periodistas, ¿no? Es imposible, aunque hagan locales toda su vida, es imposible que se queden solamente en el Perú todo el tiempo. Tienen que salir. Hay un mundo increíblemente fascinante más allá de las fronteras, ¿no? Y si vienen a China, por favor, avísenme. Yo siempre estoy muy feliz de recibir a todos los que llegan por aquí. Si se quieren quedar, mejor aún. Este es un planeta y acá nunca se van a aburrir. Bueno, pásenla bonita. Muchas gracias. Gracias por venir. Chao, chao. Bien. Patricia, no te vayas, tenemos un presente. Así es. Patricia, ¿me estás escuchando? Sí, claro. Muy bien, Patricia. ¿Exactamente en qué ciudad te ubicas en este momento? Yo vivo en Beijing, la capital. Y bueno, ya hasta el 2012 fui corresponsal del comercio. Y este año, yo dejé de ser corresponsal. Ahora escribo como invitada, ¿no? Como periodista invitada para el comercio, pero dejé de ser corresponsal porque estoy preparándome para un doctorado. Voy a hacer un doctorado en China. Y eso me demanda mucha preparación por el lado del idioma, los temas, la cultura, todo eso. Patricia, y exactamente... y quiero hacer un doctorado porque quiero volver a Perú. Patricia, ese es mi gran sueño. Exactamente, entonces, ¿qué hora es en ese momento? Esa es la verdadera razón. Patricia, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué hora es exactamente? No me escucho. ¿Qué hora es exactamente en este momento donde estás? 11:35 de la noche. Muy bien. A las 11:35 de la noche, nuestro coordinador Pedro Córdoba te va a hacer entrega de un diploma a nombre de la Facultad de Comunicaciones y quiero que escuches un fuerte aplauso de todos los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Es una entrega virtual también, Patricia, pero el diploma se te lo va a hacer llegar como corresponde. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad, de corazón, gracias. A ti, Patricia, muchísimas gracias por tu participación. Pedro, ¿algo más que agregar? Bueno, simplemente agradecerles y que sigan con nosotros en Comunícate. A las 12 del día llega Eddie Fleischmann para continuar con periodismo deportivo y a las 7 de la noche tenemos la conferencia de publicidad de Iván Mancini Nieto. Están cordialmente invitados, sobre todo para los temas, ya saben, cada uno de su área propiamente dicho, y de lo contrario, vengan también, si no es su área, están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Patricia.